La diversidad es como los colores. Estamos en pleno siglo XXI y como sociedad aún no hemos sido capaces de desarrollar valores individuales tan sencillos como la empatía, el respeto y aunado a eso el reconocimiento a la diversidad, a pesar de ser cuestiones tan poco complejas que nos permiten desarrollarnos los unos con los otros y al mismo tiempo evitar tragedias como la mía. Es por eso que hoy vengo a contarles mi historia, para que nunca tengan que enfrentarse a una situación como la que estoy viviendo. Bueno, mi nombre es Raúl y todo empezó hace 15 años, cuando recién acababa de entrar al preescolar. Parece tan poco creíble que con solo 4 años de edad conocería a quien días más tarde se convertiría en mi mejor amigo de toda la vida, y en la razón de que día a día luché por el reconocimiento y por los derechos de la comunidad LGBT. Como ya mencioné anteriormente, acaba de entrar al preescolar cuando a los pocos minutos conocí a un niño y empecé a platicar con él. Su nombre era Santiago Gómez, un niño muy amado por su familia, sus papás lo eran todo para él. Igualmente recuerdo que siempre fue bastante risueño y como un ángel maravilloso, pero que resultaba ser muy diferente al resto de los demás compañeros. Santiago nunca mostró gusto por jugar con carrito, mucho menos a policías y ladrones. Sin embargo, desde el primer momento los dos congeniamos muy bien, y al parecer eso le causaba molestias al resto de los compañeros, pues aun cuando nunca hacíamos nada que pudiera molestar a los demás, constantemente recibíamos comentarios como las mariquitas, las nenas, entre otros, pero que siempre aludían a las diferencias de comportamiento y gustos de Santiago. A lo largo de los 2 años que cursamos en preescolar, Santiago y yo pudimos conocernos y saber cuáles eran nuestros miedos, nuestros gustos, los sueños que como niños teníamos, y también todo aquello que nos desagradaba. Nuestro lazo de amistad se volvió tan fuerte que no tuvo que pasar mucho tiempo para que su mamá y mi mamá también se volvieran amigas, dándonos la posibilidad de que ya no solo fueran mañanas de juego y aprendizaje en el kinder, sino también tardes en el parque juntos o reuniones en casa de cualquiera de los dos para realizar las tareas, mientras nuestras mamás tomaban café y se ponían al corriente respecto a las noticias e información que solo a ellas les interesaba pues en ese momento. Éramos tan felices, tan solo un par de pequeños sin conciencia que no sabían de lo difícil y mal que nos trataría la vida solo porque Santiago no entraba en el parámetro normal y que la sociedad ha impuesto. Y es que no es como si con 4 años sepas que existen géneros e identidades que solo se reconocen por los roles y los estereotipos que la misma sociedad establece. Cruelmente uno jamás pensaría que esto llegaría a cambiar la vida de alguien y que en algún momento se sintieran con la capacidad moral de quitarle la vida a alguien. Pero bueno, me estoy adelantando. Los recuerdos más bonitos de mi infancia son todos los momentos que la vida me permitió tener con Santiago. Mis días felices fueron donde la rutina de despertar, ponerme el uniforme y desayunar mientras veía una caricatura, mi mamá gritando al fondo mi nombre de que ya era tarde y tenernos que ir casi corriendo a la escuela para entrar al salón y lo primero que hiciera fuera buscar a aquel niño que hacía que las horas se pasaran súper rápido entre juegos, pláticas y risas. Había ocasiones donde al final de la jornada escolar llegaba la mamá de Santiago a recogernos, porque eran los días en que nos tocaba jugar en su casa. Mi mamá pasaba por las noches a recogerme y de verdad que yo amaba que se tardara, pues significaba que estaría más tiempo con mi mejor amigo. Así pasaron los días, los meses y los años sin darnos cuenta, pues cuando menos los esperábamos ya estábamos entrando a la primaria y para nuestra fortuna nos tocó juntos, no solo en la misma institución, sino también en el mismo grupo. Y digo que fue una fortuna porque nosotros ya no sentíamos ser solo amigos, pues para él y para mí ya éramos como hermanos, aunque las demás personas no lo vieran así. Nunca imaginamos que entrar a la primaria era entrar a la etapa donde tenemos que definirnos como niñas o niños.
ante la gente, es decir, a aprender a interpretar nuestros gustos hasta ciertos juguetes o colores. Y fue a raíz de esto que se dio inicio a un problema que más tarde sería bastante complejo. Pues en ese momento mi único conflicto era no entender el por qué las burlas que existían hacia Santiago, ya que yo solo veía en él un niño que prefería jugar con las muñecas o vestir de colores como el rosa o el morado, además de que su película favorita era Frozen y que me divertía mucho cuando imitaba a las princesas. Hablando de princesas y baile, viene a mi memoria un momento bastante particular, donde en un festival del 10 de mayo presentamos un baile para nuestras mamás como grupo, y el día que estábamos eligiendo parejas, Santiago se puso en la fila de las niñas para tener de pareja a un niño. Sin siquiera pensarlo, al percatarse de esto, la maestra se comenzó a reír y le dijo que estaba muy despistado, que él no debía estar en esa fila. Pero mientras ella bromeaba con el aparente descuido, él la miró y le dijo con gran seguridad: "No es una confusión, maestra. Yo quiero usar vestido y bailar con un compañero, y si es posible, con mi amigo Raúl". Cuando mencionó esto, se notaba súper calmado y normal. Todo cambió cuando hasta el fondo del salón se escucharon murmullos donde decían que era una niña y que quiere de pareja a Raúl porque le gustan los niños, o sea, yo. Posteriormente, niñas riendo. Fue un momento muy confuso para mí. Me sentía avergonzado y enojado al mismo tiempo. Realmente no supe reaccionar y solo salí corriendo. Y es que era mi amigo, pero no entendía nada. Lo último que recuerdo de ese día es ver cómo nuestra propia maestra lo regañaba y le hacía ver que estaba equivocado por querer bailar con un niño, que eso no estaba bien, que cuando sea más grande lo entendería, pero aún no entiendo, porque las ilusiones y los gustos de un niño pueden ser un error. Con el paso del tiempo todo se tornaba cada vez peor, pues las burlas hacia sus gustos no cesaban, por el contrario, solo se elevaban y lo hacían llorar y enojar con los sobrenombres que le ponían. Empezaron saliendo el típico niñita, llorón, niño de mami y terminaron siendo mariquita, maricón, puñal. Debo de confesar que a mí me molestaba demasiado que él no se defendiera o que lo hicieran menos por los gustos que tenía, pero simplemente éramos niños y nosotros no sabíamos cómo defendernos de esas situaciones, ni el resto sabían el daño que causaban a mi mejor amigo. Así pasaron los días, las burlas nunca terminaron y mi mejor amigo no quería comentarle nada a la maestra ni a su mamá, ya que pensaba que le molestaría mucho si él les hacía saber lo que pasaba. Entramos a la secundaria. Yo sentía que Santiago me ocultaba algo, pues dejó de gustarle Frozen, ya no jugaba con las muñecas y sobre todo el color rosa. Fue distante un tiempo y yo no entendía la razón. Yo pensaba que simplemente ya no quería ser mi amigo o que ya no le agradaba pasar tiempo conmigo, hasta que me armé de valor y decidí tener una plática incómoda pero sumamente necesaria con él, y un día que nos encontrábamos, solo decidí preguntarle qué era lo que ocurría. ¿Qué sucede? Le pregunté. Él con una mirada vacía me contestó que nada, a lo que yo decidí insistir y él con lágrimas en los ojos contestó, me gustan los niños. Rápidamente tapó su boca y yo sin saber qué decir simplemente lo abracé y empezó a llorar. Yo no entendía el porqué de su llanto, pues él nunca dejaría de ser mi mejor amigo y la amistad que teníamos jamás iba a romperse. Tranquilo, todo estará bien. Nuestra amistad es para siempre. Solo pude pensar en esas palabras, ya que después de todo era como mi hermano. Ese día recuerdo que salimos de la escuela más contentos que nunca, pues de algunas lágrimas y una charla algo extensa, por fin pude sentir esa libertad que tanto añoraba, y en verdad que nunca lo había visto con una sonrisa como la que llevaba ese día de regreso a nuestras casas, pues me contó que pensó que mi reacción sería negativa y que como los demás lo harían a un lado y se burlarían. No entiendo cómo llegó a pensar eso, si al final de cuentas es un hermano, nunca se le abandona. En cambio, al pensar tanto apoyo y cariño de mi parte, le regresó aquella luz que poco a poco se iba desvaneciendo.
Como parte de la celebración quisimos ir por un helado. Nos sentamos en la mesa, que era nuestra preferida, pues podíamos platicar y ver el cielo, imaginando objetos con las nubes. Yo le pregunté si ya le había dicho a su mamá y con la mirada agachada solo movió la cabeza en forma de negación. Y de nuevo volví a ver cómo su brillo se iba apagando. Francamente, yo no quise profundizar en el tema, pues habían sido muchas emociones en tan poquito tiempo, y solo quería disfrutar de su compañía como lo solíamos hacer antes. Regresamos a casa cada quien y recuerdo que por mucho tiempo su secreto estuvo muy bien guardado. Los papás de Santiago peleaban mucho, pues su papá siempre quería recurrir a los golpes y su mamá siempre le decía que esa no era buena opción para educar a su hijo, que tenían que transmitirle confianza, pero simplemente su papá ignoraba las palabras de su esposa, le decía. Mi mejor amigo nunca se sintió en confianza con su papá y nunca le platicaba que le hacían burla en la escuela, porque él sabía que recibiría malos tratos de su parte. Ahora que estoy grande, analizo la situación y él conmigo solo buscaba sentirse protegido por alguna figura masculina. Durante el tiempo que estuvimos en la secundaria, tomé la decisión de defenderlo de las burlas de los demás compañeros, ya que Santiago nunca se relacionaba con ninguna niña y ya todos como pubertos estábamos entrando a la curiosidad de nuestro primer beso, y mi mejor amigo aún seguía sin experimentarlo. Yo le hacía mención de que no debía darle vergüenza lo que él sentía, pues me molestaba demasiado cuando le decían todas esas cosas fatales que lo hacían sentir mal. Aún me duele saber que le robaron la oportunidad de aquel primer beso inocente que todos llegamos a tener, pues si él mostraba, aunque fuera un mínimo de interés hacia alguien, comenzaba el rechazo, las burlas, y es por ello que siempre se guardaba sus sentimientos, todo por la intolerancia. Santiago nunca demostró otro sentimiento hacia mí, más que simplemente la amistad que hasta ese momento habíamos tenido. No voy a mentir que en muchas ocasiones nos llegaron a hacer comentarios con respecto a que nos la pasábamos juntos todo el tiempo, pero a mí no me molestaba, pues él era como mi hermano. Además de que cualquier relación que pudiera existir entre nosotros no tenía que ser motivo de burla, aunque a veces no lo demostrara tanto. Considero que fui alguien muy maduro, o tal vez muy miedoso, de afrontar la situación a su lado. Lo quería y estaba seguro de que todo estaría bien, pero sin percatarme, mi hermano cada día estaba más ajeno a mí, y yo simplemente lo dejé pasar. ¿Qué podría tener tan mal a un chico de secundaria? Pensé. Solo sería un bajón temporal, o tal vez eso quise creer por no dejar de ser un ignorante ante la situación. Al final yo era un poco como los demás, y no sabía realmente cómo ayudarlo. Tal vez tenía miedo de ser juzgado o mirado como lo hacían con él. ¡Qué egoísta! Me decía a mí mismo. Pero solo le pensaba y continuaba con mi vida sin hacer más, solo dejándolo pasar, y realmente es una de las cosas de las que más me arrepiento. Pero igual, ¿qué podría haber hecho? Yo no podía pelear contra el mundo sin tener armas. Se puede hacer poco cuando estás contra la corriente. En este punto la historia deja de ser un poco triste, aunque realmente lo digo entre comillas, pues el periodo de secundaria lleno de burlas para Santiago había terminado. Sin embargo, yo no sabía realmente qué deparaba el destino para él y para mí. Durante el periodo vacacional donde se daba nuestra transición de secundaria a nivel medio superior, no supe mucho de mi amigo, a pesar de que lo buscaba en su casa, su mamá siempre me decía que no estaba, o que estaba ocupado y no podía recibirme. Para este punto, ambos ya contábamos con redes sociales. Le mandé 1000 mensajes preguntando cómo estaba, que lo quería ver, pero su respuesta siempre fue que estaba bien, pero había estado muy ocupado. Francamente, desde ahí empecé a tener un presentimiento de que nada estaría bien. Por el contrario, que todo marchaba cada vez peor. Un día de pronto recibí una llamada de Santi. Yo sentía que no podía de la felicidad y sin dudarlo ni un segundo contesté a su llamado. Y sin saludar ni nada, solamente escuché un grito de emoción y entre risas. Otra vez quedamos en la misma escuela. Por un momento mi corazón sintió alivio y nuevamente pensé que todo sería como cuando niños. Esta noticia me generó mucha ilusión.
Y así fue como en un par de días nuevamente nos estábamos poniendo de acuerdo para ver quién pasaba por quién, para ir a la prepa y todas esas cuestiones que para nosotros eran normal. Solo que, bueno, desde el primer día de preparatoria nada era como usualmente. Santiago, mi amigo, mi mejor amigo, ya no lo reconocía. Físicamente era él, pero, ay, su esencia no. Ya no vestía de rosa, ni tenía sus ademanes delicados que usualmente usaba, mucho menos me hablaba del maquillaje como tanto le gustaba. Parecía que en las vacaciones me habían cambiado a mi hermano de cuerpo. Estaba muy, muy confundido. Había ocasiones que podía ver a mi Santiago, el de siempre, volver a brillar, pero en segundos cambiaba su personalidad, como si tuviera una voz en su cabeza que no lo dejara ser libre, que lo forzara de alguna manera a dejar de ser él. Nueva y totalmente dejé pasar esta situación. Pero para mí no dejaba de ser extraño ver ahora a Santiago vestir con camisas, hablar de autos y hacer todas esas cosas que meses atrás no solamente le parecían aburridas, sino hasta le disgustaban. Aparentemente todo parecía haber mejorado, ya no se burlaban de él, tampoco le hacían comentarios respecto a que si era mi novio y esas cosas absurdas que nunca faltaron por los pasillos de la secundaria. Pero, ¿saben? Yo sabía que algo ocultaba a Santiago, que algo no lo hacía feliz y que su brillo que tanto lo caracterizaba parecía haberse acabado. No sabía qué ocultaba, cuál era su secreto. Se supone que entre nosotros no existía eso. Yo estaba desesperado. Cada vez sabía menos cómo manejar esta situación. Pero de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, sin esperarlo, su secreto salió a la luz. Fue descubierto por su papá. Un día cuando entró a buscarlo en su cuarto porque le tenía una gran noticia, sin embargo él no estaba ahí. En cuanto abrió la puerta vio un brillo labial. Se volteó y sacó una risa burlona pensando que había metido a una chica a su cuarto. Sin contenerlo, se puso feliz porque estaba con dudas de que jamás le había presentado a alguna chica, o tan siquiera algún interés. Sin más decidió llevarse por la curiosidad de buscar más cosas con el fin de saber un poco sobre esta chica. Comenzó por abrir su ropero y encontró un diario, el diario donde Santiago narraba día a día su vida, lo que vivía y lo que sentía. Un diario donde sin temor era el mismo, sin secretos. Hojeó un poco y se paralizó completamente al leer el nombre de su hijo y encontrar sus secretos escritos, donde claramente expresaba su sentir hacia el género masculino, siendo esto el inicio del sufrir de mi amigo Santiago. Su papá, al tener un pensamiento machista, se llenó de furia y rápidamente empezó a sacar todas las cosas femeninas que su hijo tenía en su cuarto, llevándose la sorpresa de que no eran solo 2 o 3 objetos. Santiago se encontraba a unos cuantos pasos de su casa cuando escuchó cosas que se rompían contra el piso. Se echó a correr, pues pensaba que era otra de las peleas entre sus papás. Se llevó la sorpresa al descubrir que ese ruido provenía de su habitación. Rápidamente se enfrentó con su papá, lleno de furia y desesperación por desaparecer todas y cada una de sus cosas. Él le pedía a su papá con llanto desesperado que parara, pues se llevaba todos sus recuerdos entre sus manos. Su padre, lleno de coraje, lo único que hacía era empujarlo e ignorarlo, culpándose por los gustos diferentes de su hijo tenía, repitiendo la frase una y otra vez: ¿qué hice mal? Palabras que Santiago nunca olvidaría, pues por primera vez alguien de quien se supone tendría que recibir apoyo y cariño lo señalaba como un error. Ellos me lo dijeron, que era una mariquita, simplemente los ignoré. Se repetía a sí mismo llenándose de más enojo, ignorando lo que su hijo sentía. A los pocos minutos llegó la mamá de Santiago. Desconcertada, les preguntó a ambos qué era lo que ocurría, pero no obtuvo respuesta alguna, ya que Santiago solamente le imploraba que detuviera a su papá, mientras que su esposo le reclamaba que todo era su culpa por defender a su hijo todo el tiempo, por mimarlo. La señora no sabía qué hacer, así que solo sacó a su hijo de su habitación y le dijo que todo estaría bien, dejándolo fuera. Ella entró desesperadamente al cuarto para tratar de tranquilizar a su esposo,
pero lo único que recibió fueron reclamos de su parte, pues no dejaba de llamar marica a su propio hijo y de culparla por ello, mientras a mi amigo se le venía el mundo encima. Para él lo había perdido todo. El papá de Santiago decidió irse por unas semanas a casa de su mamá, ignorando las llamadas de su esposa y los mensajes que ésta le dejaba. Por otra parte, Santiago ignoraba a todo mundo, hasta a mí. No quería saber de nadie ni de nada. Se cerró completamente a todo contacto, pues se sentía rechazado hasta por su propio padre. Se sentía de lo peor y no dejaba de reclamar que por su culpa sus papás habían peleado y su papá no se preocupaba por ellos ni por contestar las llamadas. Esa semana estuvo muy pesada para mí y mi mejor amigo, pues regresamos a casa en completo silencio y yo solo quería saber cómo había ido su día. Yo podía sospechar que claramente no le había ido nada bien, pero me hubiese encantado meterme en su cabeza, saber lo que estaba experimentando. Tal vez así podría haber hecho algo más por él. Al menos las 2 semanas en completo silencio, completa soledad. Regresó su padre, ignorando a las dos personas que vivían dentro de su casa. Un día por la mañana se encontraban los tres tomando el desayuno en silencio, cuando su mamá decidió hablar por ambos. ¿No piensas dirigirte aunque sea la mirada? Preguntó con la voz temblorosa. ¿Para qué? Eso no le va a quitar lo maricón a mi hijo, respondió su papá con ironía y la mirada llena de rencor. Y pasó a retirarse, ignorando el dolor que le hacía sentir a Santiago por llamarlo así, haciéndole recordar todos y cada uno de los apodos y sobrenombres que sus compañeros de clase le hacían. Santiago se notaba muy inquieto, pero no quiso mencionar palabra alguna sobre lo que sentía, así que simplemente lo ignoré y seguimos con nuestro día. Así pasaron las siguientes semanas. Santiago se llenaba de burlas de parte de su papá y de los compañeros. Yo pensé que no los tomaba en cuenta, pues ni siquiera volteaba a verlos, simplemente seguía su paso. Se aproximaba el fin de semana y una de nuestras compañeras organizaba una fiesta por el fin del ciclo escolar. Yo quería ir, pues me encontraría con la chica que me robaba mi atención. Yo rogaba porque mi mejor amigo me quisiera acompañar, aunque siempre recibía respuestas negativas de su padre. Vamos, insistí por última vez. Bueno, pero pasas por mí, te toca pagar la cena después de la fiesta, dijo, y por fin sentí que la esencia de mi amigo estaba regresando, aunque fuera poco a poco. Todos en la escuela no dejaban de hablar de la dichosa fiesta, y nadie esperaba llevarse una sorpresa como la que nos llevamos ese día. ¿Ya estás listo? Le pregunté mientras yo terminaba de observar la ropa que me había puesto. 5 minutos, mencionó él, al otro lado del teléfono. Yo solo giré los ojos como si él fuera a verme. Me reí cuando me di cuenta que mi amigo no lo notaría. Llegué por él en el carro que mi papá por primera vez me prestó. 10 minutos después de camino llegamos a la tan esperada fiesta. Nos recibieron demasiados adolescentes que, por lo que parecía, algo ebrios, otros tantos bailando y no se diga de los que parecía que el mundo se les acabaría besando a sus respectivas parejas. Nos reímos juntos al notar el descontrol que todos traían y buscamos integrarnos a la fiesta. Pasando las 12, ya todos se encontraban en estado de ebriedad. Ya muchos se habían ido a sus casas y otros tantos estaban perdidos por toda la casa. Mi mejor amigo y yo nos encontrábamos en lo que sería la sala de la casa riendo y viendo a nuestro alrededor, sin duda alguna, de nuestras mejores noches. ¿Cómo estás? Le pregunté. Después de varias semanas fatales, está siendo mi mejor día, me contestó, y con una risa nerviosa continuó con un creo que por fin conocí a alguien con quien puedo ser yo. Llevamos semanas hablando y por fin hoy nos daremos nuestro primer beso. Toda la noche nos hemos lanzado miradas. Estoy seguro que me tiene una gran sorpresa. Y vaya que salió sorprendido, pero no como él lo esperaba. Notamos que todos se reían a la parte trasera de la casa y que prendían un proyector. La anfitriona de la fiesta empezaba a dar unas palabras que claramente nadie entendía.
A lo lejos se escuchó un Santi, lo siento, seguido por fotos con conversaciones con aquel chico en el que Santi había depositado tantas ilusiones, uno de nuestros compañeros de clases. En ellas se encontraban fotos íntimas, videos y audios de mi amigo. En un acto de amor, él se las había enviado. Acto seguido, vi correr con lágrimas en los ojos a mi mejor amigo pasar a un lado de mí. Sin pensarlo, corrí atrás de él, esperando poder alcanzarlo. No lo logré y solo esperé a poder hablar con él al día siguiente. Llegué a su casa y solo escuché por la puerta cómo su papá le gritaba. Para la mala suerte de Santiago, él se había enterado de lo ocurrido esa noche. No sé cómo llegó a sus oídos, pero desearía que jamás hubiera pasado. No quise interrumpir, así que me marché, sin saber lo que pasaría al día siguiente. Era domingo, y pensé que Santiago me mandaría por lo menos un hola, pero no fue así. Estuve todo el día esperando un mensaje de él, pero no tuve respuesta alguna. Así pasó el día. Sin yo saber de mi mejor amigo, por lo menos tenía el consuelo de que el otro día sería lunes y podría verlo en la escuela, o al menos eso era lo que creía. Y bueno, ya hemos llegado a la parte más difícil de contar de toda esta historia, el día. Aquel terrible día en que me enteré que había perdido al hermano que el destino me regaló. Era lunes por la mañana. Lo sentía como cualquier otro. Lo único raro era que Santiago no me había escrito para decirme que ya estaba esperándome afuera de su casa, para que de ahí agarráramos camino hacia la prepa. Yo solo pensaba que tal vez se le había hecho tarde, que tendría que llegar a ayudarle a preparar sus cosas para que nos diera tiempo de llegar a nuestra primera clase. Yo iba pensando en que le estaría haciendo burla porque yo tenía razón cuando decía que algún día dejaría de ser tan puntual, aunque también intrigado por cómo estaría, pues la última vez yo lo vi había pasado por una situación muy complicada. Esas risas se acabaron en el momento que llegué a la esquina de la calle donde se encontraba su casa. No sabía qué pasaba, pero algo bueno no era. Había mucha gente, la mayoría de ella llorando, gritando. Había familia que incluso hace años no veía a Santiago. Entre nervios y preocupaciones corrí. El trayecto de la esquina a su casa fue eterno. Pareciera que la vida no quería que llegara a ver lo que había pasado. Entré corriendo a la casa y sentí un vacío que jamás he vuelto a llenar. Le pregunté a su mamá que dónde estaba Santiago y que qué era lo que estaba pasando. Ella solo me abrazó y me dijo que no había podido defenderlo. En ese momento sentí cómo me iba haciendo chiquito. Se escuchaba tonto, pero sentí que ese castillo de cuento de hadas que había construido en tan solo segundos se había desmoronado. Mi hermano no podía ser cierto. Mis piernas perdieron la fuerza, mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Solo pensaba en que era un tonto y que, por no haberle hecho caso a sus focos rojos de los que él me había alertado, mi hermano había muerto. Pensé en todas las ocasiones que dejé pasar las cosas, las veces que simplemente me di la vuelta por no querer interrumpir, porque pensé pronto pasará, sin imaginar que no pasaría. No sabía qué había pasado. Tenía mil y un escenarios en mi mente. La culpa y el remordimiento se estaban apoderando de mí, pero no podía dejarme vencer y no despedir como se debía a mi amigo. Con todas esas cosas que yo sabía que realmente le gustaban, ya habría tiempo de pedir explicaciones. Sabía que su mamá estaba mal y no sería capaz de hacer caso ante la situación. Así que yo personalmente me encargué de organizarme una despedida digna de mi amigo, tal cual él se la merecía por el gran ser humano que había sido. Fue el funeral y hasta pasadas unas horas reaccioné, y me vino a la mente su papá. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué no había ido al funeral de su hijo, de su único hijo?
Fue ahí cuando, entre vergüenza, pregunté a su mamá de Santiago qué había pasado. Jamás me hubiera cruzado por la cabeza lo que estaba a punto de escuchar. ¿Cómo era posible que un padre no solamente no aceptara a su hijo, sino que aparte de eso hubiera sido capaz de arrebatarle la vida, solamente por no entrar dentro de los tontos parámetros sociales de lo normal y de lo que está bien visto? ¿Cómo era posible que alguien tuviera tan poco corazón y tuviera la mente tan inundada en la homofobia y el machismo, para dejarse llevar por el enojo y arrebatarle la oportunidad de un futuro a quien debía llenar de amor y de cariño, a ese niño que lo admiraba tanto y que siempre lo vio como su todo? Como podrán darse cuenta, esta situación me sigue doliendo igual que el primer día, y es por eso que decido ya no seguir, para no lastimarme y poder empezar a sanar de todas esas heridas que me deja la muerte de mi amigo, y aunado a ello la culpa por todo el tiempo que me perdí de estar juntos a él, solamente porque no sabía qué hacer, pero que tampoco busqué soluciones. Sé que echarme la culpa o buscar culpables no hará que mi mejor amigo regrese, simplemente tenemos que empezar a poner más atención en las personas que nos rodean, pues él siempre me dio señales de que necesitaba ayuda, señales que simplemente yo dejé pasar por alto, así como su mamá también me hizo mención de que en varias ocasiones escuchó burlarse a su esposo por llamada de su propio hijo, y cómo él lo hacía menos con algunos de sus comentarios despectivos. Cuando muchas veces pensamos que la familia serán las únicas personas que nos aceptarán y apoyarán en las buenas y en las malas, llevándonos una gran sorpresa, pues en el caso de mi mejor amigo fueron quienes más daños le hicieron, a excepción de su mamá. Ojalá pudiera entender lo que mi mejor amigo pensaba o sentía en el momento de que se llenaba de burlas o comentarios de reproche de su papá le hacía, pero simplemente yo no puedo, pues su propio padre había acabado con su vida, llevándose y arrebatándole la vida a un ser humano con demasiadas oportunidades y una gran vida por delante, pues nadie más que yo sabía todos los talentos de mi mejor amigo tenía y toda su obsesión por la moda y la belleza. Espero que esta historia llegue a las manos adecuadas para poder ayudar a otras personas que lo necesiten, a acabar con toda la homofobia que existe y que no se repita nunca más la historia de mi mejor amigo Santiago. Debemos de aprender a respetar las diferentes formas de identificarse de cada persona. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea más o peor aún menos que nosotros. Apenas es alguien con una identidad distinta, que no es necesario tenga que encajar en los roles y los estereotipos que tanto influyen y dañan a nuestra sociedad. En México, la comunidad LGBT+ enfrenta altos niveles de discriminación en muchos o todos los entornos de su vida. Se les quitan oportunidades, se les niegan derechos, se les arrebatan experiencias y tiempo. Nunca se les da la oportunidad de vivir su primer amor, su propio amor, de expresarse tal y cual son desde pequeños, de tener un desarrollo óptimo en lo social y hasta en la salud, pues es muy difícil que se les hable sobre su sexualidad, y todo esto puede llegar a terminar con su vida. Es importante hacer visible esta problemática donde se violan sus derechos, limitan su desarrollo y sus habilidades. Es necesario celebrar el orgullo de ser quienes somos y eliminar todas y cada una de las formas de discriminación. No importa cuánto nos esforcemos, siempre estaremos inmersos en la opinión y valor que los demás nos quieran poner.